labios mi anhelo y disfruta su presencia. es buscar de día y noche. Sí, Señor. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Abre tus labios y declara la presencia de Dios sobre tu Mi vida. anhelo Eres tú y Dios. es buscar de día y noche. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Siéntese, por favor, y busque su Biblia. Y abra su Biblia en el Salmo 25, versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, hará conocer su pacto. Amén. Una vez más. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a parafrasear este versículo usando otro versículo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, ¿y qué? Y te enseñaré y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que Dios te las hará saber y te las hará conocer cuando tú tengas intimidad con Él. Hay cosas que Dios me revelará cuando yo tenga intimidad con Él. Mi nivel de intimidad con Dios determinará cuánto conozco acerca de la naturaleza sobrenatural de Dios. Por eso es muy importante que usted viva en intimidad con Dios. Hoy vamos a hablar de un tema titulado El poder de la intimidad con Dios. Dígalo fuerte: el poder de la intimidad con Dios. Un hombre de Dios, una persona de Dios, una mujer no puede vivir sin tener intimidad con Dios.
Usted no se podrá sostener en el Evangelio sin tener intimidad con Dios. Usted no se podrá sostener en el ministerio sin tener intimidad con Dios. Usted no cambiará algunas cosas que quiere cambiar sin tener intimidad con Dios. Usted no alcanzará muchas de sus metas si no tiene intimidad con Dios. La intimidad con Dios es necesaria en todos los aspectos de la vida del creyente. Inclusive el mundo mismo está en el caos en que está, porque intima más con otras cosas que con Dios. El mundo está en el caos en que está porque tiene más acercamiento con la carne, con el pecado, con los placeres, con el dinero, con muchas cosas más. Pero realmente ninguna de esas cosas podrán satisfacer el alma de ellos. Si el mundo se volviera a la intimidad con Dios, todo cambiará. Fue precisamente lo que atacó Satanás cuando atacó a Adán y a Eva. Porque el pecado crea una barrera que separa a Dios del hombre o al hombre de Dios. Y al estar separados no hay intimidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero al estar unidos con Dios hay intimidad gracias a Jesús. Porque Jesús quitó la barrera que había. ¿Estamos de acuerdo? Y Hebreos dice que podemos acercarnos con plena certidumbre, porque el velo fue quitado, amén, fue roto, fue partido. Ya no hay barreras. Podemos volver a la intimidad con Dios. Y Romanos lo dice con estas frases. Podemos decir Abba Padre. Abba Padre, o sea, papito hermoso. O sea, nuestra intimidad es restaurada gracias a la obra de Jesús. Pero como que esto se nos olvida, muchas cosas van a caminar mejor en tu vida si tienes más intimidad con Dios. No sé si me escucharon, y lo voy a repetir. Muchas cosas van a caminar mejor en tu hogar, en tu vida espiritual, aún en tu vida económica, en tu carácter, a medida de que vayas intimando con Dios. A medida que crezca la intimidad con Dios, escúchame, Dios va a empezar a trabajar en las áreas que más te afectan, en las áreas que más difíciles son para ti. El Dios de lo imposible va a empezar a trabajar allí precisamente. El texto, no quiero hacer un estudio acerca del Salmo 25, ni mucho menos una exégesis directa del versículo. Quiero hablar directamente de lo que es la intimidad. El versículo dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, Dios está interesado en tener intimidad con los hombres. No sé si estamos de acuerdo. Dígale que tiene a su lado, Dios está interesado en tener intimidad contigo. Dígaselo, Dios está interesado en tener intimidad contigo. La pregunta que nace ahora es esta: ¿qué tan interesado estás tú en intimar con Dios? Quizás estés muy interesado en intimar con una mujer o con un hombre y llegar hasta lo más íntimo de esa persona, y hagas o haces lo que puedes hacer, inviertes una cosa y la otra, y es como un juego. Y yo te invito a que toda esa fuerza la proyectes hacia Dios. Amén. Hacia Dios.
La Biblia me muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que provoca el tener intimidad con Dios, el poder de la intimidad con Dios. Hay un poder grande, escúcheme, en el intimar con Dios. A medida que tú y yo vamos intimando, acercándonos a Dios, van sucediendo cosas. Muchas cosas suceden, pero yo quiero señalar 4 cosas importantes. Escúchenme, que se desatan por el poder de la intimidad con Dios. La primera es que las personas que crecen en intimidad con Dios empiezan a experimentar, o escúcheme, o a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Toda persona que quiera experiencias sobrenaturales con Dios tiene que entender que el primer paso es la intimidad con Dios. Amén. Si no hay intimidad con Dios, jamás tendrás experiencias sobrenaturales. Escúcheme esto. Jamás usted podrá sentir la presencia de Dios cuando canta un coro de adoración o de alabanza, si usted no tiene intimidad con Dios. Jamás usted podrá sentir. Lo que usted sienta va a ser muy superficial, pero es diferente. Cuando usted está en intimidad con Dios, usted, escúcheme, recibe unas descargas del poder de Dios constantemente, aún a través de la más mínima oración. Porque usted está en intimidad con Dios. Escúcheme el ejemplo que voy a mostrarle. Marcos capítulo 9, versículo 1. Ese texto nos habla acerca de una experiencia sobrenatural, tan sobrenatural que tuvieron 3 hombres que estaban creciendo en intimidad con Jesús, tan sobrenatural que no podían explicar qué les había pasado. Y además, el mismo Jesús tuvo que decirles: no le digan nada a nadie que tuvieron esta experiencia, porque Jesús sabía que ellos, después de la experiencia que tuvieron, no sabían ni qué era lo que habían vivido. Entonces, para que no dijeran cualquier cosa equivocada, Jesús como que les dice: muchachos, no digan nada de lo que aquí ha sucedido, sino después que yo haya resucitado. Porque sus mentes no estaban adaptadas a eso, apenas estaban empezando a vivir en intimidad con Jesús. Dice la Biblia en Marcos 9, versículo 1 en adelante. Estamos allí. Y a su nombre. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro. Diga conmigo Pedro. Diga conmigo Jacobo. Diga conmigo Juan. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Estos 3 personajes, Pedro,
Jacobo y Juan. Muchos se han preguntado por qué Jesús los escogía una y otra vez para cosas especiales. Porque no solamente aquí Jesús los toma a ellos 3 de los 12. Cuando Jesús fue a resucitar, la hija de Jairo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en varias ocasiones, cuando Jesús iba a hacer cosas muy importantes, señalaba entre el grupo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Sabe por qué? Porque ellos 3 desarrollaron una intimidad con Jesús. La Biblia dice que Juan se le recostaba en el pecho a Jesús. Y dice que Jesús declaraba que ese discípulo era su amado. No sé si me hago entender. Había una intimidad. A pesar de los errores de Pedro, Pedro estaba muy conectado con Jesús. Estaba muy pendiente de todo lo que Jesús decía y hacía. Y quería imitar a Jesús en todo. Tanto que un día le dijo: Señor, yo quiero caminar por las aguas. Mas nadie se atrevió. Él quería ser como su maestro. Tanto que un día, en su estado, escúcheme, en que estaba en ese momento de ira, sacó una espada y le cortó la oreja a alguien, porque no consentía en su corazón que alguien tocase a su maestro. Un día fue en contra del mismo Jesús, diciéndole: no te acontezca tal cosa. Pero era aquel afecto que había hacia Jesús de este Pedro. No sé si me hago entender. Cuando usted crece en intimidad con el Señor te va a entresacar en medio de muchos para que tengas con Él experiencias sobrenaturales que marcarán tu vida, tu historia para siempre. Alguien está oyendo aquí. Dios marcará tu vida con esta experiencia. ¿Quién explica esto? Pero hay que ir a la intimidad. Usted no se puede quedar, escúcheme, anhelando lo que otro vio o recordando las glorias pasadas de lo que Dios hizo con usted atrás. Usted tiene que ir a la presencia de Dios cada día, en intimidad, en el secreto con Dios, y Dios te recompensará en público. Tendrás experiencias nuevas. Oh, santo, el que crea esto lo va a ver. Bendito sea Dios. Aplaude a Dios si lo va a hacer. Dios está buscando un Jacobo esta noche que quiera ir a la cima del monte con el poder de su espíritu y tener experiencias sobrenaturales. Pero hay que estar en la intimidad. Por eso en que dice la Biblia en Jeremías que un día Dios levantó al profeta Jeremías y le dijo: dile que tendrá mi palabra aquel que haya estado en mi secreto, aquel que haya estado en mi presencia. El salmo donde iniciamos dice: y yo le daré a conocer mi pacto. Usted conocerá cosas que otros no conocen. Usted sabrá cosas que otros no saben. Los 9 discípulos restantes no sabían lo que Pedro sabía, lo que Juan sabía, lo que Jacobo sabía. La diferencia no era el valor de ellos como persona, no. La diferencia era la intimidad. Si me hago entender, era la intimidad. Toque el hombro el que tiene cerca y dígale: intima con Dios, porque hay un poder en la intimidad con Dios. Aleluya. Yo siento algo de Dios fuerte esta noche en este lugar. Y esta palabra que esta Dios quiere sacarlo de la vida de oración de Dios y llevarlo, escúchame, a tener intimidad con Él. A tener intimidad con Él. Cualquiera puede orar, pero no cualquiera tiene intimidad con Dios. Es diferente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre hacer una oración o una oracioncita
Escúcheme, inclusive entre orar aquí y una vida de intimidad con Dios. Jesús señaló a Pedro, Juan, Jacobo, vamos, los de confianza. Y es su nombre. Y no quiero que ninguno salga diciendo esta noche: Dios tiene roscas. No, lo que pasa es que al que más tiene, más se le dará, dice la Biblia. ¿Cuánto quieren más? Pues diga más, de su nombre, de su nombre. El que menos tenga, la Biblia dice: el que menos tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Dios está buscando personas que quieran vivir en intimidad con Él. Tendrás experiencia. Yo me imagino a Pedro, quedó casi loco, no entendía, se le olvidó la carpa o el tabernáculo o lo que dice ahí, la choza para él y para los compañeros de él, y apenas pidió la de Jesús, la de Elías y la de Moisés, porque estaba estupefacto. Dios mío, estaba asombrado. Yo me imagino la emoción de este hombre. Oh, toda la vida quizás leyendo la ley de Moisés, y ahora tiene Moisés a unos metros. Toda la vida escuchando del gran profeta Elías, y ahora lo tiene a unos metros allí, y escucha la voz audible de Dios. Jesús transfigurado. Oh, ya no era el hombre lleno de polvo, sucio, quizás sudado de tanto trabajar en el día y caminar por las calles de Jerusalén. No, ahora estaba vestido de blanco, y un blanco que ni siquiera, escúcheme, las mejores personas que laven ropa podrían alcanzarlo. Él quedó asombrado, jamás pensó que esta cita era tan especial. Hay momentos en los que Dios llama a la gente con la que tiene intimidad para llevarlo a citas especiales. Usted me está oyendo, usted me está oyendo. Dígale que está a su lado: si eres un hombre de intimidad con Dios, tendrás citas importantes con Dios. Lucha. Tendrás momentos que marcarán tu vida para siempre. Tenemos que buscar la intimidad con Dios. Y es su nombre. Quiero mostrarle otro texto. Juan capítulo 21, versículo 15. La intimidad con Dios no solo tiene el poder de producir experiencias sobrenaturales con Dios, sino que también produce restauración oportuna. No es lo mismo cuando alguien que ha tenido intimidad profunda con Dios comete un error, y lo que viene para esa persona, que cuando alguien que no ha tenido una experiencia de intimidad con Dios comete un error. Es diferente. Cuando una persona que vive en la intimidad con Dios comete un error, el hecho de haber estado en intimidad con Dios, escúchame, mueve a Dios a hacer algo a tu favor en medio de esa situación. Pero cuando alguien que no vive en la intimidad con Dios, que no conoce a Dios de cerca, comete un error, puede, escúchame, y tiene más posibilidades de quedarse ahí. Inclusive puede nunca levantarse. Pero la misericordia de Dios es tan grande que está extendida a todos. Pero la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, que eso recoge. Y ahora estamos frente a una situación que vive el apóstol Pedro, uno de los hombres
que habían caminado 3 años con Jesús en intimidad. Pedro estaba decepcionado. Pedro había traicionado a una persona que le amaba como él menos pensaba, y a quien él también amaba. Pedro se sentía indigno, igual que usted y yo. Si vivimos en la intimidad con Dios, cuando caemos o cometemos errores, pero hay quienes caen en uno y otro error, y como no viven en intimidad con Dios, no tienen sensibilidad, no les hace nada, no sienten nada cuando cometen uno y otro error. Inclusive lo cometen y parece que no estuvieran haciendo nada. Y otros que se dan cuenta dicen: pero ¿cómo puede ser creyente y vivir así y estar tranquilo? Es diferente a aquel que vive en la presencia de Dios en intimidad, porque cuando comete un error su corazón está quebrantado, y aunque haya decepción, pronto llega la visitación de Dios a ese corazón. No sé si me hago entender. Pronto llega la misericordia de Dios y te alcanza, porque has estado en sus brazos. Juan 21 dice, escúcheme bien, versículo 1 en adelante: después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, diga, a quien Jesús amaba, diga, a quien Jesús amaba, recuerde a partir de hoy que Jesús no solo amaba a Juan especialmente, habían otros 2 que tenían una intimidad mayor que los demás, y aquí la Biblia lo señala. A quien Jesús amaba, escúcheme, dijo a Pedro. Allí estaba Juan. Juan lo amaba al Señor, pero a Pedro también. Diga conmigo: Juan estaba con Pedro en la barca de Pedro. Y así como Jesús dice aquí que amaba a Juan, también implícitamente el texto, escúchame, como todo lo que sucede va hacia Pedro, está diciendo que amaba a ¿quién? A Pedro. Jesús había resucitado, y Jesús en el tiempo, los 40 días que demoró apareciéndose después de haber resucitado, decidió aparecerse en esta ocasión por una sola razón: Pedro. Y escuchen lo que dice el texto: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Quiero que vayamos al versículo 15 ahora. ¿Está allí conmigo? Dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. De cierto te digo. Vamos a colocar o agregar una palabra allí: Pedro, porque le está hablando a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y a su nombre. Termino con el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro amaba al Señor. Él no podía decir: no te amo, porque Pedro sabía que Dios, o que Jesús lo sabía todo. Pedro realmente amaba al Señor. Y es que la gente que ama al Señor a veces niega al Señor. Pero cuando usted ama al Señor y Dios sabe que de verdad usted ama al Señor, Él prepara un momento de visitación para restaurar tu vida cuando caes. Por eso hay un poder en la intimidad con Dios que prepara las cosas para una escena de visitación de Dios a tu vida después de cada caída. Y la Biblia dice esto de otra manera: aunque el justo cayere 7 veces, ¿qué pasará? 7 veces que se levantará. Y aquí encontramos un Pedro que por cada vez que negó a Jesús, Jesús le hizo decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice el versículo 18. Jesús le dice: cuando tú eras joven, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te arreglabas e ibas a donde querías. Pero ahora que tú eres viejo, otro te va a ceñir, te va a arreglar, otro te va a llevar a donde tú no quieras. A ver, ¿qué representa esto? El texto siguiente dice que habla de cómo había de morir Pedro. Pero el texto no solo nos enseña eso. Encontramos algo especial allí, y es lo siguiente, y escúchelo bien. Y es que a medida que usted madure, a medida que usted profundice en la intimidad con Dios, que usted madure más y más. En otras palabras, como dice allí, a medida que usted se haga viejo en la presencia de Dios, Dios impedirá que tú mismo decidas por ti mismo. Dios interrumpirá tus decisiones personales. Dios, escúchame, hará que tú vayas no a donde tú quieras, sino a donde Él quiera. Por eso es que los hombres que tienen intimidad con Dios, en la Biblia, los personajes bíblicos que profundizaron, que, escúcheme, se convirtieron en personas íntimas con Dios, llegaron a ser personas que no iban a donde querían, sino que iban a donde Dios quería que fueran. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está oyendo? Usted y yo tenemos, escúcheme, que vivir en intimidad con Dios. Gracias a Dios. O te quedas joven y haces lo que quieras en el conocimiento de la persona de Jesús, o envejeces o maduras en la intimidad con Dios y dejas que tu vida sea guiada por Él. ¿Qué vas a escoger hoy? Pero cada vez que caigas, si vives en intimidad, Dios te levantará, porque hay restauración oportuna. Amén. Y a su nombre, para aquellos que viven en la intimidad con Dios. Siempre habrá una palabra de Dios para tu vida un momento antes de caer, en el momento de la caída y aún después de la caída. La hubo para Pedro. Jesús se lo dijo a él: Pedro, me negarás
Porque habían cosas en el corazón de Pedro que Pedro no quería cambiar. Él quería seguir haciendo lo que él quería hacer. Él había decidido: yo daré mi vida por ti, Jesús. Yo no te negaré jamás. Era su decisión. Y ahora el Señor le enseña que para vivir en intimidad con Dios tenemos que morir a nuestro ego personal. ¿Alguien me está viendo aquí? Morir a nuestro yo personal y entender que solo los que están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios, a ir a donde Dios quiera que vayas, a no hacer lo que yo pienso que puedo hacer. Pedro pensaba que no lo negaría, pero lo negó. Mas sin embargo, en el momento de la caída también hubo una palabra. Porque cuando cantó el gallo, la voz de Jesús hizo eco en los oídos de Pedro. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y ahora, después de la caída, una vez más hubo una palabra oportuna. Mira que tiene a su lado y dígale: si has caído, Dios hoy te está dando una palabra para que vuelvas a su presencia. Y a su nombre. Y a su nombre. Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 encontramos que el poder de la intimidad con Dios produce unción. Diga conmigo: produce unción. La unción no se alcanza sabiendo de unción. Usted puede leerse los mejores libros que han escrito acerca de la unción y jamás tendrás la manifestación del poder de Dios sobre tu vida si no estás en intimidad. Hay que ir a la intimidad. La unción no se encuentra corriendo detrás de los hombres ungidos para que me pongan la mano. Voy a recibir la unción que tiene fulano. No. Eso no se consigue así. Te va a tocar Dios con el poder o la unción que puso en alguien. Sí, pero eso es diferente a que la unción esté en ti o que esté en mí y se manifieste. Tú tienes tu propio paquete de unción. Tienes que ir a buscarlo. Y lo encuentras caminando de rodillas en la intimidad con Dios. Y a su nombre. Por favor, mire firmemente a la persona que está a su alrededor y dígale: tu paquete de unción ya está listo. Tú decides si lo buscas o no. Tú decides si lo alcanzas o no. Tú decides. Otra vez Pedro y Juan. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Según los estudios cronológicos de la Biblia en el libro de Hechos, hasta ese momento no se había dispersado la iglesia de Jerusalén. Y allí en Jerusalén estaban todos los apóstoles. Mi pregunta es: ¿dónde estaba el resto? ¿Qué estaban haciendo? No sé, de pronto estaban orando en otro lugar, o de pronto estaban predicando. Pero había un tiempo de oración que era a las 3 de la tarde, la hora novena para los judíos. ¿Y quiénes iban camino al lugar de la oración? A ver, ¿quiénes iban camino allá? ¿Quiénes? Pedro y Juan. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan aquí, por favor? Ellos iban camino a la oración. Y dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosnas. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero
lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Unción, poder. ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos quieren que esta iglesia sea una iglesia de unción? Predicadores que me están escuchando, ¿usted quiere unción? Ministerio de alabanza, los que están aquí que hacen parte de este ministerio, ¿usted quiere unción? Cuando cante, cuando ministre, personas que coordinan, que dirigen cultos acá o que hacen parte de cualquier otro de los ministerios, líderes de ministerios acá en la iglesia, amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, ¿usted quiere unción? Pues escúcheme, hay que ir a la intimidad. Allá es donde está tu paquete. Cada vez que usted va a la intimidad con Dios, usted recibe algo nuevo. Cada vez que usted va a la intimidad con Dios, el Espíritu Santo te llena. Cada vez que usted va a la intimidad con Dios, Dios te prepara para algo. Quizás tú no sabes qué es, pero pronto va a llegar. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Se necesita la intimidad. Por favor, sacuda fuerte a su vecino y dígale: tenemos que ir a la intimidad. Si queremos unción, usted y yo tenemos que ir a la intimidad. No se obtiene la unción imitando al otro predicador. Voy a caminar como caminan los grandes hombres que Dios usa. Voy a hablar como hablan los grandes hombres que Dios usa. Oh, voy a predicar sus sermones. Voy a predicar sus predicaciones. Eso es lo que voy a hacer y Dios me va a usar. Voy a comprarme la mejor Biblia de estudio y con ella yo voy a ser usado grandemente. Y aunque no es malo tomar el ejemplo bueno de los grandes hombres de Dios, tampoco es malo comprar una buena Biblia de estudio. No me vaya a malentender, pero lo malo es colocar la esperanza, escúchame, en esas cosas. Usted tiene que ir a la intimidad. Usted necesita a Dios de cerca. Que cuando Dios, que cuando usted vaya a predicar, Dios esté con usted predicando. En todo lo que haga, Dios esté con usted. Amén. Porque usted pasa tiempo a solas con el Señor. Usted es capaz de decir: yo vivo en intimidad con mi Señor. Quiero terminar volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. La intimidad con Dios también tiene el poder de convertirte en un hombre o en una mujer de confianza para Dios. Y la confianza produce revelación. La confianza produce responsabilidad, compromiso, y hace que Dios te dé más y más y más, sin que tú lo pidas, sin que yo tenga que abrir mi boca y decir: dame. Antes, con solo pensarlo, Dios te está dando, porque Dios tiene confianza en ti. Usted y yo tenemos que ganarnos la confianza de Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Eso es una cosa. Yo esta noche le estoy hablando de aquellos hombres en los que Dios confía, a los que Dios le deposita grandes llamados, a los que Dios le entrega grandes poderes, a los que Dios le entrega grandes virtudes, a los que Dios le entrega grandes recursos, a los que Dios le entrega, escúchame, muchas personas a su alrededor. A esa gente Dios le está buscando. Juan capítulo 13 dice, versículo 21: habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto,
se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que aún uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, y vuelve la escena Juan Pedro. Amén. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, o sea Juan, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús, yo me imagino que lo hizo en voz baja: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y yo me imagino que Pedro lo escuchó y le pasó la noticia, perdón, Juan lo escuchó y le pasó la noticia a Pedro, de alguna manera. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Confianza, revelación. Dios no te confiará cosas que no puedas soportar. Hay cosas que si no estamos en intimidad con Él no podemos soportar. Por eso, si usted no tiene intimidad con Dios, no ande recogiendo cuentos de ninguno, porque en vez de detenerlo, usted los va a proseguir. No sé si me hago entender. No ande averiguando en la vida a nadie, porque usted se va a echar una carga encima que no va a poder llevar. No sé si me hago entender. Intimidad con Dios, es la presencia de Dios que se recibe en su intimidad, la que te va a capacitar para tener cosas en tu corazón y sostenerlas allí y manejarlas bien. Es la presencia de Dios que te va a capacitar para enfrentar problemas, escúcheme, y ayudar a otros que tienen problemas. Por eso, si usted no vive la intimidad con Dios, no se ponga a tratar de ayudar a nadie con su problema. Antes bien, hay una pausa, como dicen los salmos: haga un selah, pause su vida un momento y vuelva a la presencia de Dios. Después vaya y ayude al otro. No sé si me hago entender. Usted no puede dar lo que no tiene, y a su nombre, y a su nombre. Es una intimidad con Dios. Jesús sabía que que Juan podía guardarle lo que le estaba diciendo. Por eso le dijo: el que moje conmigo el pan. Yo me imagino que Juan estaba a pilas desde ese momento, ¿sí o no? Pilló a Judas. Tremendo. ¿Quieres que Dios te revele cosas profundas? Si no tienes intimidad con Dios, te gastarás la vida pidiéndole a Dios que te muestre algo y no te lo mostrará. ¿Alguien está aquí? Amén. Y a medida que crece tu intimidad con Dios, Dios te revelará cosas grandes y ¿qué? Que nosotros no conocemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo lo he experimentado. Por eso se lo digo. Y lo veo en la vida de Pedro y en la vida de Juan. Escuchen lo que dice más adelante en el capítulo 19, versículo 25 de Juan acerca de esto. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo:
he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? A ver, no la escucho, ¿dónde? ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús en sangre, hijo de María y José? La Biblia señala varios hermanos y varias hermanas. Ni uno de ellos estuvo con Cristo y con María al lado de la cruz. Se acobardaron. ¿Dónde estaban los otros discípulos? También se acobardaron. Entre más grande sea la intimidad que usted tenga con Dios, la confianza entre usted y Dios crecerá. Usted confiará en Dios aún más y Dios confiará en ti para soltarte cosas, para entregarte cosas, si me hago entender. Y esa misma intimidad con Dios te hará estar inclusive al pie de la cruz si es necesario. No había más ninguno. Y esta intimidad de Juan con Jesús hizo que él estuviera allí viendo a su maestro morir, desangrarse. Y ahora vemos a Jesús colocando en las manos de Juan a su madre. No habían muerto sus hermanos. Jacobo, o llamado también Santiago, quien escribe el libro de Santiago, era medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Judas, el escritor del libro de Judas antes de Apocalipsis, también era hijo de María y José. Ellos no estuvieron allí. Y María no vivió con ellos después, quizás. ¿Con quién vivió María? ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Con quién vivía? No sé cuánto tiempo, si fue por un mes, por 6 meses, por un año, no sé. No sé cuánto tiempo. Quizás después volvió a vivir con sus hijos. Pero la Biblia dice que Juan la recibió, ¿dónde? En su casa. Jesús le encargó su mamá a Juan por la intimidad que había. Que trato de compartirte con esto, que hay cosas importantes de Dios, que Dios se las entregará a los que viven en su presencia. ¿Alguien me puede entender esto esta noche, por favor? Entre más tú seas fiel a la presencia de Dios, entre más intimidad tengas con Dios, escúchame por favor, más responsabilidades y mejores cosas te entregará el Señor. Porque te ha ganado la confianza. Y eso te llevará a un punto en que tú no tienes que hacer fuerza y que por un ministerio. Y preparar estrategias para alcanzar un ministerio. No te sentirás bien si predicas o no predicas. No harás caso de esas cosas. A ti lo que te importa es la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Y esa presencia de Dios, sin tú darte cuenta, te va a ir promoviendo. Sin necesidad de que tú estés pensando que por tus capacidades te tienen que promover y colocarte en un puesto mejor en la iglesia o en cualquier ministerio. No será por eso, porque Dios no promueve por eso. Dios promueve a los que viven en su presencia, a los que viven en intimidad, a los que están en el secreto. A eso los promueve Dios. Y no hacen fuerza ni peleas con ninguno, porque Dios los va moviendo, los va colocando en un mejor lugar. Dios cambiará muchas situaciones en la vida de nosotros cuando tengamos intimidad profunda con Él. Inclina tu rostro y dale la gloria.